Este es su programa La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales. El análisis crítico de la situación laboral y social en Panamá. Bienvenidos. Suntrax, sindicato de la construcción. Suntrax, hemos aprendido la lección. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. Suntrax. Muy buenas tardes, buenas tardes. Ricky Bermúdez allá en KW Continente. Esta tarde nuestro saludo para Ricky Bermúdez, el gran compañero en controles que está con nosotros este sábado 3 de octubre de 2020. Sábado 3 de octubre de 2020. Estamos en su programa La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales por su emisora KW Continente y además por Facebook Live en la cuenta de Suntrax Panamá. La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales parte de todo el grupo de comunicación de nuestros movimientos sociales organizados en Frenadeso, que cada sábado, en este caso nuestro, nos mantenemos con ustedes para llevar la información del país y de lo que hemos estado realizando esta semana en torno a la lucha por justicia social y liberación nacional. Este sábado con mucha información, importantes entrevistas en directo con nuestros compañeros y compañeras de distintas organizaciones del país y, en el caso de hoy, de carácter internacional. Pero para iniciar el programa, no puede faltar cada sábado nuestras redes sociales, porque en la batalla de las ideas está lo fundamental de esto. En este caso, en medio de pandemia, hemos mantenido la gran batalla de las ideas cada sábado, cada semana, cada día, nuestros tuitazos y todo. Y para eso vamos a presentar de inmediato nuestras redes sociales. Y así poder ayudarnos a seguir la batalla en este escenario. En Facebook tenemos Movimientos Sociales de Panamá, Frenadeso Panamá, La Voz de Frenadeso, Paz Panamá, Suntrax Panamá, Mocona FB, USP LVCCA Panamá y Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre. En Instagram, Frenadeso, @Frenadeso, @Suntrax 10, @Mocona FB, @FAT Panamá en Instagram. Y además en Twitter, @Frenadeso, @Frenadeso2, @Suntrax1, @Mocona FB y @Conusi1, Pat Panamá, @Pat Panamá, @Panamá UCP y @Fer29 Nacional. Y nuestra página web www.frenadesonoticias.org y suntraxpanamá.com. Todas estas nuestras redes sociales, ahí las volvemos a repasar: Movimientos Sociales de Panamá, Frenadeso Panamá, La Voz de Frenadeso. Y en fin, por aquí es donde sacamos la información que realizamos, todas las luchas, nuestras organizaciones que siguen resistiendo la pandemia y el virus mortal del neoliberalismo. Continuamos, porque como he indicado, esta semana hemos realizado muchas actividades, además tenemos un programa lleno de información. Vamos a pasar brevemente a recordar nuestras efemérides, hacer un repasón. Este martes 28 de octubre se cumplieron 8 años, 28 de septiembre, disculpen, 8 años de la inauguración de nuestro tercer Congreso de Frenadeso. Un 28 de septiembre del 2012, acá en Ciudad Capital de Panamá, realizamos nuestro congreso en el marco del homenaje a nuestro comandante Federico Brito y además el impulso de nuestro instrumento político electoral Frente Amplio por la Democracia, que hoy seguimos en esa batalla, en esa tarea fundamental por la reinscripción de nuestro instrumento político electoral. Eso fue un 28 de septiembre de 2012. Y bueno, también como hicimos esta semana, saludamos los 71 años de fundación de la República Popular de China, este 1 de octubre.
enviamos nuestro mensaje de saludo como Frenadeso, como FAT, como Suntrax, como CONUSI, en fin, nuestras organizaciones también respaldando la lucha de nuestro hermano pueblo milenario de allá del Asia, de China. Y también el día de ayer recordamos esos días importantes de la humanidad, el día contra la violencia, el día por lo podemos decir, por la paz, por la justicia social, en fin, lo que también se conmemoró el día de ayer. Y nada, hoy queremos saludar también a los compañeros del pueblo saharaui, de la República Árabe Saharaui Democrática, que han terminado recién ahorita salíamos de un intercambio importante, un conversatorio de los compañeros de la República Árabe Saharaui Democrática, obvio, recordando todas sus luchas, reiterando nuestro compromiso de solidaridad, y lo queremos plantear en este espacio de efeméride, porque es parte de la lucha histórica, es parte de esa memoria histórica. De hecho, recordar que nuestras organizaciones allá en la década de los 70, más que todo el Frente Estudiantil Revolucionario, fue uno de los primeros aquí en Panamá que reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, el pueblo saharaui, el pueblo del Frente Polisario, el pueblo que hoy día sigue resistiendo esa lucha, esa batalla, ¿no? En este caso del reinado marroquí. Y bueno, con esto vamos a pasar, vamos a ver que esta semana vamos a contar, ya tenemos en sala, de hecho, a la compañera Laura Capote de nuestra articulación de movimientos sociales, ALBA Movimientos, de nuestra secretaría operativa, compañera Laura, hermana de nuestro pueblo bolivariano de Colombia también. Vamos a pasar de inmediato porque sabemos que hay muchos compromisos, muchas actividades en el marco de la jornada antiimperialista, lo que está haciendo ALBA Movimientos. Bueno, Laura, buenas tardes. Este es el programa La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales. Queremos darte este paso para que des la bienvenida y pasamos a la entrevista de la tarde de hoy. Hola, compañero Fulvio, y hola, compañeros y compañeras de Panamá. Es un placer para mí saludarlos y saludarlas también, como decía Fulvio, desde esos hermanitos que somos Colombia y Panamá. Qué bien, importante esto. Como decíamos, la compañera es parte de nuestra articulación de movimientos sociales, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA Movimiento, de la Secretaría Operativa, compañera de una organización en Colombia de nombre Marcha Patriótica. Queremos iniciar, Laura, un poco haciendo ese balance de cómo está ALBA Movimiento, las actividades que han venido desarrollando. Hemos venido viendo cursos, talleres, diálogos, Voces del ALBA. Háblanos un poco cómo está ALBA Movimiento en sus actividades en todo este proceso, antes y en medio de pandemia y lo que llevamos esta etapa, ¿no? Bueno, pues como dices, Fulo, nosotros y nosotras en ALBA Movimientos pues tuvimos un gran reto en el marco de esta pandemia, ¿no? Porque sabemos que desde los movimientos sociales la calle es nuestro principal lugar de lucha, de disputa. Siempre los movimientos que hacen parte de ALBA Movimientos, que se articulan en este espacio de organizaciones de América Latina y el Caribe, pues la calle, la movilización, los campos son los principales lugares a ocupar para exigir nuestros reclamos. Y la verdad que con la aparición de la pandemia pues se nos presentó un reto muy grande que afortunadamente pues en el marco de la posibilidad de tener muchos y muchas acceso a internet y bueno, tener posibilidad también de este tipo de plataformas virtuales, poder tomarlas también para continuar con las tareas que ya nos habíamos trazado años atrás y por supuesto pues a principio de año que tuvimos una primera reunión de coordinación. Así que nada, agarramos toda la energía y toda la agenda que ya teníamos planificada para lo presencial, tratamos de volcarlo a lo virtual y como dices, pues aprovechamos también para potenciar una gran cantidad de iniciativas en materia de formación, porque sentimos nosotros y nosotras desde ALBA que era una deuda que teníamos hace rato y bueno, aprovechando también la posibilidad que nos brindan estas plataformas, pues dijimos, vamos a empezar con todos estos pendientes que tenemos, así que aprovechamos para iniciar una serie de cursos, ya sea cursos internos, externos, organizados desde ALBA Movimientos y también articulados con otras plataformas en el continente, ¿no? Editoriales que publican libros para los movimientos, también, por supuesto, un instituto de investigación social que hace presencia en nuestro continente, que es el Instituto Tricontinental, y en ese marco, pues nada, nos pusimos a la tarea y acá estamos, continuamos, digamos, en estas iniciativas. Ahora venimos desarrollando 2 cursos y un tercero que va a iniciar esta semana que viene.
en el marco de la Semana Antiimperialista, como tú decías. Uno es el curso de seminario de geopolítica para comprender un poco qué está pasando en el mundo, a parar un poco la pelota de tanta rapidez que nos implica, pues, lógicamente, este mundo virtual y sentarnos a conversar y pensar, bueno, qué es lo que está pasando hoy en nuestro continente, y no solo en nuestro continente, sino en nuestro continente en el marco de la disputa global, ¿no? Así que venimos realizando ese seminario todos los días jueves. Por supuesto que invitamos a todos y todas quienes nos escuchan a sumarse a este seminario. Se pueden sumar de forma gratuita, libremente por YouTube. Y también venimos realizando un taller sobre un libro que estudia las distintas intervenciones de los Estados Unidos en varios lugares del mundo, en el tercer mundo, y también estamos haciendo un taller con compañeros y compañeras de ALBA Movimientos. Y el próximo miércoles lanzamos ya un curso que estamos realizando junto a compañeros y compañeras de organizaciones en China para conocer la profundidad de la revolución bolivariana, un curso para escuchar a los líderes y las lideresas comunales del chavismo. Así que en esa agenda estamos, más, por supuesto, pues el resto de agenda que tenemos de campañas de solidaridad, diferentes iniciativas para apoyar también los procesos electorales en nuestra región, entre muchas otras cosas. Bueno, en ese marco de ideas, Laura, háblanos un poco lo que está sucediendo en el continente, lo que está pasando en Ecuador en estos últimos días. Bueno, se reconoce el nuevo binomio, lo de Bolivia, las elecciones que hay ya pronto, lo de Chile también en este mes. Bueno, ¿qué podemos decir de Colombia? Las masacres, de que ahora no hay artistas de estos que salen a cada rato diciendo Free Venezuela, no hablan de ellos. Bueno, México igual, Honduras ahora con este tema de los que están en la caravana de migrantes, en fin. América sigue convulso, América, en Panamá no puede decirse todo lo que sucede en nuestro país. América sigue convulso. ¿Cómo analiza ALBA Movimiento este nuevo momento, ¿no? Esta nueva etapa de lucha de nuestros pueblos en medio de pandemia? Exacto, sí, como dices, pues así como planteé anteriormente que la pandemia nos vino a complicar mucho la actividad, también por supuesto que vino a complicar aún más la realidad de nuestros pueblos, ¿no? Como sabemos todos y todas, pues América Latina es un continente absolutamente explotado y postergado por el capital internacional, y por supuesto siempre el imperialismo norteamericano ha tenido esa perspectiva de América Latina y el Caribe como su patio trasero, ¿no? Y así efectivamente pues nos han tratado históricamente también, sobre todo en el marco de la restauración conservadora que hubo en los últimos años, donde hubo un retroceso importante, digamos, de los avances en materia de derechos que habían tenido los pueblos de nuestro continente, pues se vieron afectados profundamente, como tú decías al inicio del programa, por esta pandemia que es el neoliberalismo, ¿no? Que en realidad es lo que nos ha permitido ver esta pandemia, a pesar, lógicamente, que ha sido algo muy dramático para la humanidad y algo para lo que, por supuesto, ninguno ni ninguna de nosotros estaba preparado. Sí nos ha permitido ver, develar cuáles son las consecuencias reales del neoliberalismo en general, ¿no? Y que lo que está pasando en nuestra región, pues, es producto de eso mismo. Es decir, no es lo mismo, por supuesto, tener, como nos lo han demostrado Cuba y Venezuela, unos sistemas de salud donde el Estado ha generado una inversión profunda, una preocupación real en materias de políticas públicas y financiación pública, que en momentos como los de una pandemia pues nos permite justamente recibir, tratar de una mejor manera que en aquellos países donde el neoliberalismo ha vaciado el sector público, principalmente el de la salud pública, y que el día de hoy pues se encuentra con una gran cantidad de personas que día a día se infectan, y no solamente se infectan, sino efectivamente fallecen producto de contagiarse, pero no solo de contagiarse, sino producto también de la desidia que genera el neoliberalismo en nuestro continente, ¿no? Eso entendido, por supuesto, como que la pandemia viene a potenciar una serie de problemas que ya eran precedentes, como tú decías, y en ese marco también, como lo que mencionas, ¿no? Tenemos un año profundamente convulso en materia de movilizaciones sociales, protestas, rechazos justamente a estas políticas neoliberales por parte de los movimientos sociales y las organizaciones en nuestros países, principalmente en aquellos donde el neoliberalismo es como el adalid, ¿no? Es como el gran ejemplo. Para esto, como tú decías, hablamos, por ejemplo, de las protestas en Chile, todo lo que sucedió a fin del año pasado, que hoy nos despierta hoy con la triste noticia de que un carabinero fue capaz de tirar un chico por un puente, y todos los grandes medios de comunicación diciendo que se había caído, bueno, en este mundo ficcional que venden siempre los medios hegemónicos, y que el pueblo chileno en este caso, por supuesto, también se levanta en contra del neoliberalismo. De la misma forma está pasando en Perú, también uno de los países con neoliberalismo más recalcitrante, una gran cantidad de movilizaciones, un desprecio también por esas viejas formas de hacer política y una exigencia de la democratización real
de escenarios de participación política como el Congreso, también en un año preelectoral. También, por supuesto, como tú decías, en su ejemplo más dramático en materia humanitaria, que es el caso de Colombia, que a pesar de tener una gran cantidad de masacres, ya van en el 2020 62 masacres, desde la firma de los acuerdos de paz van asesinado más de 1020 líderes y lideresas sociales, 250 excombatientes de las FARC, etcétera. Un gran problema humanitario que no aparece en ningún medio, y como tú dices, ahí sí no hay ningún artista famoso, no hay ningún concierto en ningún lado, financiado por nadie, porque es como que si efectivamente en Colombia se violan los derechos humanos, pero como no sucede en Venezuela, entonces no ocupa las principales tapas de los diarios, ¿no? También, por supuesto, la situación muy dramática que sucede en Brasil. Sabemos que es el país de nuestro continente con más cantidad de infectados, y no solamente en materia del coronavirus, sino la gran crisis política y social que vive Brasil desde el inicio, por supuesto, desde el golpe que le hicieron a Dilma, el gobierno interino de Michel Temer, y después pues la elección de Jair Bolsonaro, que no ha significado otra cosa para el pueblo brasilero que un gobierno profundamente conservador, fascista, con muchísimos rasgos fascistas, homofóbicos, misóginos, racistas, que pues ha generado lógicamente un aumento de la violencia social en Brasil. Y también, por supuesto, como tú decías, en el caso de Centroamérica y Mesoamérica, como le llamamos en ALBA Movimientos, pues la gran crisis humanitaria producto también de la pobreza grande, digamos, que históricamente ha caracterizado a la región de Mesoamericana, que termina generando pues una gran ola migratoria, que como nosotros y nosotras sabemos, pues es uno de los dramas más grandes. Esta criminalización de la migración que se ha encargado de hacer permanentemente el gobierno de Donald Trump, inclusive violando los derechos humanos de los niños y las niñas que ingresan con sus familias a los Estados Unidos, separándolas de sus padres, y por supuesto lo que esto implica también para los pueblos de Mesoamérica, ¿no? No es que los migrantes, en el caso mesoamericano, se van porque no tengan nada mejor que hacer, sino justamente es producto de una situación social y política dramáticamente compleja, lleno de violencia, de corrupción, por supuesto, por parte de las mismas clases poderosas de derecha que han gobernado pues, los países de Centroamérica, a excepción, bueno, lógicamente, de la revolución en Nicaragua. El resto de los países pues, de Centroamérica sufren. Panamá es un ejemplo clarísimo de eso, las garras del neoliberalismo y los intereses del imperialismo en saquear hasta la última gota de lo que sucede en nuestro continente, pero a pesar de estas situaciones hay una gran cantidad de movilizaciones, rechazos justamente a estas políticas neoliberales, y pues el pueblo sigue ocupando la calle a pesar de la pandemia, así sea con distanciamiento, con barbijo, con lo que sea necesario, pero sí hay una reactivación, digamos, de la movilización en América Latina, particularmente en este segundo semestre. Bueno, y profundicemos un poco en el caso de Colombia. ¿Qué más podemos saber después de los últimos acontecimientos que se dieron con el asesinato de un abogado? Se han seguido dando situaciones, las manifestaciones masivas, los asesinatos en medio de las manifestaciones, como decía, lo que pasó en Chile ayer nada más, también se ha estado dando en Colombia, el SMAT, los aparatos de represión de los estados, estos neoliberales capitalistas, están en un festín brutal. ¿Qué podemos seguir hablando un poco de Colombia? Se siguen dando movilizaciones en nuestros pueblos originarios, campesinos, las áreas rurales siguen desplazándose. Háblanos un poquito más de lo que sucede en Colombia. Sí, tal cual, como tú decías, inclusive hay un elemento importante en todo el continente que es esto del reforzamiento autoritario, ¿no? Es decir, las políticas cada vez más autoritarias, unos rasgos más autoritarios, más fascistoides, inclusive con unas políticas públicas en materia de seguridad y defensa que son cada vez más restrictivas de los derechos humanos e inclusive, digamos, con una connivencia de la sociedad que, digamos, a partir también del funcionamiento de los medios de comunicación, pues avalan estas prácticas de las fuerzas de seguridad, ¿no? Nos llama la atención que eso, como lo que sucedió en Colombia, policías hayan, en medio de un, entre comillas, procedimiento policial, torturado a un joven abogado porque había tomado alcohol. Lo torturaron con una pistola Taser, que son estas pistolas que están vendiendo por toda la policía en nuestro continente. No sé si, me imagino que Panamá también deben estar, si no están equipadas con ellas, seguramente próximamente lo estén, porque hay diferentes lugares. Exacto, hay diferentes lugares de nuestra región donde se están tratando de incluir las pistolas Taser dentro del equipamiento de la policía.
que son pistolas que se ha demostrado en numerosos casos, como sucedió en el caso de Colombia con el abogado Javier Ordóñez, que generan unos dolores físicos tales que en el caso de Javier Ordóñez lo inmovilizaron, quedó desmayado y finalmente lo trasladaron a una estación de policía donde lo golpearon de tal manera que finalmente lo asesinaron. La autopsia dio que había sido, que su muerte había sido producto de un derrame de sangre del hígado, digamos, de la explosión del hígado y de este derrame. Entonces, lo que nos muestra no es solamente un caso aislado, ¿no? Que muchas veces es el discurso de las clases dominantes y es, bueno, son unas manzanas podridas, le dicen en Colombia. Y lo que desde los movimientos sociales hemos permanentemente denunciado, no solo ahora, sino durante muchos años, es que la fuerza pública y la fuerza de seguridad en Colombia y de nuestra región en general son fuerzas de seguridad que están entrenadas con características, digamos, no orientadas hacia la seguridad ciudadana, sino hacia la defensa, como en unas doctrinas, digamos, más militares en esta lógica del enemigo interno, ¿no? Que es algo que en América Latina sufrimos muchos años, particularmente aquellos países donde hubo golpes de Estado en la década de los 70, 60, 80, que es esta idea de, bueno, cualquiera puede ser enemigo y como cualquiera puede ser el enemigo, pues efectivamente se proceden a estas violaciones de derechos humanos permanentes por parte de la fuerza pública, como sucedió en Colombia, pero que es algo, como te digo, que viene pasando hace muchos años. Hay un cuerpo de la policía, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es un cuerpo que ha sido numerosamente denunciado porque en las manifestaciones no solamente se encarga de supuestamente que no haya disturbios, sino todo lo contrario, digamos, mete infiltrados, encapuchados infiltrados para justificar la represión contra las personas que se movilizan, principalmente los jóvenes y los estudiantes y las estudiantes. Entonces es bastante complejo y eso en un marco, digamos, un periodo, uno de los periodos más dolorosos de violencia en nuestro país, que son estos ya 2 años del gobierno de Iván Duque, ¿no? Nosotros, como saben ustedes, justo el día de ayer se cumplían 4 años del plebiscito que aprobaba, digamos, el acuerdo de paz, donde el uribismo logró que ganara el no. Extraño, siempre nosotros decimos, increíble que un país en el mundo vote no a la paz. Bueno, ese fue el caso colombiano y lo que nos generó, lógicamente, también al año, pues la victoria también, a los años la victoria de Iván Duque como presidente en figura, digamos, del uribismo y lo que eso termina sucediendo, lo que termina generando, ¿no? En el caso colombiano, que es el retorno de una política del uribismo que más allá de la persona, digamos, de Álvaro Uribe, pues es una política, digamos, que busca continuar con los privilegios de las clases poderosas a costas, por supuesto, de las clases populares, pero no solo es a costas, digamos, en términos de impuestos o en términos de la desigualdad laboral, etcétera, digamos, la formalidad del neoliberalismo, sino es a través concretamente de la violencia política, digamos, que persigue y amenaza y criminaliza a los liderazgos en los territorios, ¿no? Como les digo, son 4 años donde han asesinado por razones políticas más de 1.020 personas. Es decir, es increíble que hoy, en pleno siglo XXI, en pleno 2020, digamos esto, ¿no? En 4 años en un país donde supuestamente hay una democracia, donde nadie se atreva a decir que en Colombia hay una dictadura, ni mucho menos, pues hay estos saldos humanitarios. Y pues obviamente lo que implica también para la Revolución Bolivariana de Venezuela, pues estar al lado de un país que es además pues el niño mimado de los Estados Unidos. Hace unas semanas fue el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a Bogotá y no hizo otra cosa que decir que Colombia es su mejor aliado en la región, que eso pues nosotros y nosotras sabemos que el que es aliado del imperialismo pues es enemigo de los pueblos, no es muy difícil la ecuación, así que sabemos que también lógicamente la figura de Iván Duque ha servido para este grupo de gobiernos neoliberales, no solo neoliberales, sino que buscan generar una guerra en nuestro continente, ¿no? Como si no tuviéramos suficientes problemas y dolores en los pueblos de América Latina como para traer una guerra más a nuestro continente y que no hacen otra cosa casi que pedirla a gritos, ¿no? A Iván Duque le falta, mejor dicho, regalarle su pijama a los Estados Unidos para hacerlo cada vez más personal. No hace otra cosa que hablar de la violación de derechos humanos del otro lado de la frontera cuando nosotros tenemos pues estas cifras tan dramáticas en el país y por supuesto esto en el marco de una situación digamos, inaceptable en materia también de masacres colectivas por parte de los grupos paramilitares que nuevamente se rearman y este fin de semana nos encontramos en Colombia nuevamente con una serie de grafitis en diferentes pueblos del país, digamos, evidentemente como una acción concertada
de las autodefensas gaitanistas de Colombia, un grupo paramilitar que hizo grafitis diciendo AGC presente en más o menos 100 municipios del país, digamos, en un mismo día hicieron una misma acción política y en eso también marca obviamente la cancha para los movimientos sociales en el país, de que efectivamente volvió, digamos, ese drama de la violencia política en nuestro país. Bueno, una situación difícil, pero que sabemos que nuestro pueblo, nuestros movimientos sociales organizados también están haciéndole frente y luchando. Y el ejemplo de Colombia, igual como el de Panamá, el de Honduras, el de Brasil, en fin, es el ejemplo de ese efecto que hay del imperialismo en nuestros pueblos. Hay ese efecto, obviamente, del neoliberalismo, capitalismo, pero el imperialismo como tal, como ordena y estos gobiernos títeres cumplen. Pero en ese marco de ideas del imperialismo, sabemos como parte de Alba Movimiento, como parte de la jornada antiimperialista, inició este 1 de octubre una jornada, toda una serie de actividades en el marco de esta lucha contra un sistema y contra una forma de dominación que hay. ¿Qué podemos hablar desde Alba Movimientos de esta jornada? ¿Qué hay para esta semana que inicia? Bueno, como tú dices, justamente pues nosotros y nosotras no nos vamos a quedar quietos a pesar de la avanzada del imperialismo, ¿no? Sabemos que los pueblos de nuestro continente particularmente pues resisten, más en una semana que es muy especial para nosotros porque se cumplen los 53 años del asesinato del comandante Che Guevara en Bolivia y para nosotros y nosotras es muy importante que justamente en esa semana en la que hace 53 años intentaron asesinar a un revolucionario, que no lo asesinaron, sino sembraron su ejemplo y nacimos muchos y muchas de ese ejemplo. Nos parecía que era la fecha ideal también para hacer esta iniciativa que queríamos hacer a inicio de año, pero que lastimosamente, bueno, en el marco de la pandemia, pues tuvimos que aplazarla, que es una iniciativa impulsada por una serie de plataformas y organizaciones alrededor del mundo, particularmente en los pueblos del sur global, y que particularmente pues también está impulsada desde la Asamblea Internacional de los Pueblos, un espacio de articulación internacional que integramos también desde ALBA Movimientos. En ese marco se diseñó la jornada antiimperialista, la jornada de lucha antiimperialista, y en ese marco de la jornada la semana, ¿no? Una semana especial que, como bien tú dices, esta semana que viene, efectivamente se va a desarrollar una serie de actividades, no solamente en América Latina, sino en diferentes lugares del mundo, en rechazo al imperialismo y marcando también lo que ha significado el imperialismo para nuestros pueblos. Entonces, tanto en África, en Asia, en algunos lugares de Europa, inclusive, se van a realizar estas distintas actividades y nosotros y nosotras desde ALBA Movimientos, por supuesto que nos sumamos a la Semana Antiimperialista. Así que en ese marco nosotros y nosotras vamos a desarrollar una serie de charlas, cursos, iniciativas, donde el rol del imperialismo, digamos, va a ser el rol central de las conversaciones, hablar justamente de los efectos del imperialismo en nuestra región y, por supuesto, las recetas, las respuestas que ha encontrado el pueblo de América Latina para combatirlo y no confiar ni un tantito así en él, como bien decía el comandante Che Guevara, ¿no? En ese marco, por supuesto que también se encuentra este programa. Nosotros y nosotras consideramos que ya, digamos, este programa que ustedes hacen todos los fines de semana en Suntrax, pues nos parece a nosotros, hace parte también de estas iniciativas de la jornada antiimperialista, así que digamos que le inauguramos con esto y también con una transmisión que hicimos el día de ayer en ALBA Movimientos sobre las luchas en defensa de la Amazonía. Después nos vamos a arrancar el lunes ya con todos los motores. Vamos a hacer una conversación que nosotros y nosotras hacemos vía Facebook y YouTube de ALBA Movimientos, que son Voces del ALBA, y vamos a conversar puntualmente sobre el contexto electoral en Venezuela y las candidaturas populares en contra del asedio imperialista, y vamos a charlar con varios compañeros y compañeras de movimientos en Venezuela para hablar no solamente del tema electoral, sino también cuál es el contexto actual en el marco del asedio permanente que hace el imperialismo contra la revolución bolivariana. También, por supuesto, en el marco de la Semana Antiimperialista vamos a hacer una rueda de prensa de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, que es una iniciativa también de los pueblos caribeños de nuestra región, en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia de Estados Unidos en el Mar Caribe. Como ustedes saben, pues el Comando Sur tiene al Mar Caribe como el principal lugar de digamos, asedio, de presencia de los buques de este Comando Sur, y bueno, también hay... Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Y ahí hay un rechazo de estos grupos, por supuesto, a esta presencia de los buques y de la avanzada, digamos, del Comando Sur en el Mar Caribe.
Después, el 7 de octubre, nosotros y nosotras vamos a realizar el inicio, como les comentaba anteriormente, del curso Venezuela en las luchas, pasado colonial, legados revolucionarios y regeneración de la comunidad, que es un curso que se viene impulsando desde Alba Movimientos junto al Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, y también las dos universidades de China, la Lingyan y la Green Ground. Así que vamos a empezar esta iniciativa, un curso hasta fin de año, con diferentes líderes y lideresas del chavismo. Y también, bueno, en el marco del 7 de octubre, eso no me corresponde decirlo a mí, sino a ustedes, pero por supuesto la concentración que se va a realizar en Avenida Los Mártires en Panamá, también en el marco de esta semana antiimperialista. Y después, finalmente, el 8 de octubre, en Haití va a haber una transmisión radial puntual sobre la denuncia de la injerencia imperialista de la MINUSTAH allí en este país. Nosotros y nosotras, como les comenté anteriormente, estamos realizando un seminario virtual de geopolítica, y esta semana, en la semana antiimperialista, nos corresponde la clase sobre los desafíos de la integración regional. Vamos a tener la presencia de Carlos Ron, el director del Instituto Simón Bolívar de Venezuela, y Celso Amorim, que es el ex canciller de Brasil. Así que vamos a tener esa posibilidad de conversar con ellos en esta clase del seminario de geopolítica. Y en Argentina se va a hacer una intervención pública en el Obelisco, con unas palabras, unas frases que ya las verán ese día, yo para no spoilear y que esperen las fotos de ese día, una movilización, efectivamente, una intervención pública más que una movilización, en el marco de esta semana antiimperialista, y también la transmisión, por supuesto, nuevamente les corresponde más a ustedes que a mí decir, pero la transmisión virtual especial por la Semana de la Acción Antiimperialista que van a realizar ustedes ahí en Frenadeso. Finalmente, el 9 de octubre vamos a hacer el cierre del taller de Washington Bullets, que es el libro que les comentaba sobre las acciones del imperialismo en nuestra región, escrito por Vijay Prashad, un periodista investigador indio del Instituto Tricontinental. Y vamos a hacer el cierre de este taller con las compañeras Silvina Romano y Telma Luzani, sobre cuáles son esas intervenciones del imperialismo en nuestra región, ¿no? También en Haití va a haber un tribunal popular para juzgar los crímenes de la MINUSTAH. Vamos a hacer un tuitazo internacional, que ya llegarán, por supuesto, todos los hashtags y indicaciones más técnicas. Y se va a lanzar el lanzamiento del libro Che, de la editorial Batalla de Ideas, con una editorial de Brasil que se llama Expreso Popular. Y finalmente, el 10 de octubre es el día del Festival Internacional de la Resistencia. Cuba, Perú, Haití, Colombia y Argentina van a convocar artistas para este Festival Internacional de la Resistencia. Como ven, una semana muy movida, una agenda muy llena, pero bueno, ese es el reto de esta semana antiimperialista. Muy bien, muy importante esta semana antiimperialista, sumándonos a este esfuerzo continental y mundial. Además, como bien dice, parte de este es el esfuerzo que hacemos desde La Voz del Sutra y de los movimientos sociales y todas las redes sociales de Frenadeso acá en Panamá, y nos sumamos a esa gran movilización de toda esta semana. Más adelante estaremos dando todos los datos de lo que bien dice acá en Panamá. Vamos a sumarnos a este esfuerzo. Y además de eso, bueno, estamos a disposición de nuestras redes sociales. Recuérdanos las redes sociales por donde va a desarrollarse todas estas actividades y cómo podemos nosotros seguir aportando desde Panamá en todo este esfuerzo y las luchas de nuestros pueblos. Gracias, Julio. Sí, ahí es importante, en Facebook, Twitter e Instagram aparecemos como Alba Movimientos. También en nuestro canal de YouTube pueden encontrar no solamente las anteriores clases del seminario, sino también van a encontrar distintos videos e iniciativas en este marco de la jornada antiimperialista, saludos de líderes y lideresas de varios movimientos de nuestro continente. Muy importante, como decía Julio, que nos sigan. Vamos a estar por ahí difundiendo todas las actividades que vamos a hacer, pero anotadito, Alba Movimientos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, para que sigan ahí todas las iniciativas, y por supuesto también por las redes del Suntrax, que siempre comparten absolutamente todo lo que se hace desde Alba Movimientos. Así mismo, bueno, ya sabemos que hay muchas actividades y todo, para que te despidas y nos den ese mensaje de aliento, de lucha, porque en todos lados estamos en la misma y estamos haciéndole frente al imperialismo y al capitalismo neoliberal. Laura. Exacto. No, bueno, Julio, muchísimas gracias a ustedes por invitar a Alba Movimientos a este espacio. La verdad que es una alegría saber que en diferentes regiones de nuestro continente se están haciendo iniciativas comunicacionales, periodísticas, que son tan necesarias en este momento, donde los medios hegemónicos no hacen otra cosa que instalar discursos e instalar realidades que no existen. Así que una alegría para nosotros y nosotras poder participar, y por supuesto decirle a todos los compañeros y compañeras en Panamá
que Alba Movimientos está ahí siempre como plataforma para acompañar la lucha del pueblo panameño, para acompañar la lucha de los y las trabajadoras en Panamá, y que además, por supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad, no es otra cosa que un deber de todos los revolucionarios y revolucionarias, sumarnos a la semana antiimperialista y hacer del antiimperialismo una tarea responsable todos los días, seguir ese ejemplo del comandante Che Guevara, que se sembró, como decíamos, hace 53 años, y que por supuesto nosotros y nosotras como coterráneos del Che Guevara, coterráneos entendido como todo el continente americano, pues le debemos eso al ejemplo de él, así que acá seguiremos. Y los invitamos y las invitamos a seguir todas las actividades de la Semana Antiimperialista y, por supuesto, a no bajar los brazos nunca. Muchas gracias, Laura. Esta fue la compañera Laura Capote desde la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. ALBA Movimientos, nuestra articulación continental, de la cual es parte Frenadeso, Suntra, CONUS, IPAT, todas nuestras articulaciones sociales aquí en Panamá, con esta valiosa información de la jornada antiimperialista y la valoración que está haciendo ALBA Movimientos de todo lo que sucede en el continente, de lo que está pasando en Colombia también, específicamente en nuestra hermana Colombia. Y bueno, seguimos en este su programa, gracias Laura, seguimos con este su programa La Voz del Suntrack y de los movimientos sociales por KW Continente, con el aporte de nuestro queridísimo Oscar Acosta, el emperador, que no puede faltar todas las semanas en nuestro programa. Okay. Aquí está el emperador. 10 de septiembre del 72, ese fue el año en que el sindicato nació, y desde 1990 en clasista se convirtió. Suntra, todas las banderas del Suntra en el aire, y los obreros luchando en la calle. Todas las banderas del Suntra en el aire, y los obreros luchando en la calle. El Suntra unido jamás será vencido, nunca amarillo, nunca vendido. Somos el Suntra, clasista y combativo, nunca amarillo, nunca vendido. El Suntra unido jamás será vencido, nunca amarillo, nunca vendido. Y los traidores que nos quieren divididos, nunca amarillo, nunca vendido. La bandera roja y negra la tienen que respetar. En la guerra y la batalla estamos listos para pelear. Libra por libra, está demostrado ya. Somos el sindicato más fuerte de Panamá. Somos izquierda, somos clasistas, luchamos contra gobiernos capitalistas, contra el abuso del yanqui imperialista, estamos en contra de la política fascista. Todas las banderas del Suntra en el aire, y los obreros luchando en la calle. Todas las banderas del Suntra en el aire, y los obreros luchando en la calle. Vengo soltando plena como bombón terrorista, sindicato amarillo lo tachamos de la lista. Gobiernos y empresarios somos su kriptonita. Quieren tumbar al Suntra, nos morimos de la risa. 48 años de lucha y rebelión, 48 años resistí en la construcción, 48 años defendiendo la nación contra ráfagas de bala, contra bombo y perdigón. El Suntra unido jamás será vencido, nunca amarillo, nunca vendido. Somos el Suntra, clasista y combativo, nunca amarillo, nunca vendido. El Suntra unido jamás será vencido, nunca amarillo, nunca vendido. Y los traidores que nos quieren divididos, nunca amarillo, nunca vendido. Y mi respeto pa' Saúl y pa' Genaro, pa' el profe Marco Andrade, que al Suntra rescataron. Después de la invasión de la ceniza levantaron. El Suntra casco y bota en clasista transformaron. Somos el Suntra, hoy somos el Suntra, hoy somos el Suntra, hoy somos el Suntra, hoy. Y nuestros mártires su sangre derramaron por gobiernos PRD, fueron asesinados. Los que mueren por la vida nunca serán olvidados. Seguiremos la pelea, la batalla no ha acabado. Endara lo intentó y no pudo con el Suntra. El Toro lo intentó y no pudo con el Suntra. Mireya lo intentó y no pudo con el Suntra. Martín Torrijos lo intentó y no pudo con el Suntra. Y el Loco lo intentó y no pudo con el Suntra. Varela lo intentó y no pudo con el Suntra. Mito lo intentó y no pudo con el Suntra. Y no pudo con el Suntra. Somos el Suntra, hoy somos el Suntra, hoy somos el Suntra, hoy somos el Suntra, hoy.
10 de septiembre del 72, ese fue el día en que el Suntra nació. Carpinteros, albañiles y el refuerzo se unió para formar al más grande combatiente, defensor del obrero y la gente. El Suntra presente. Esos traidores, desertores, que se vayan del Suntra y no lloren. Esos traidores, desertores, que se larguen del Suntra y no lloren. ¡Vivan los 48 años de aniversario de la organización más fuerte y poderosa de todo el país! El sindicato combatiente y revolucionario Suntra, el gran defensor de la clase obrera y del pueblo panameño. Suntra somos todos los obreros de base. Así es. Este es el homenaje que le hace a nuestro compañero Óscar Acosta, mejor conocido como el emperador del Suntra, para estos 48 años de fundación que se cumplieron este 10 de septiembre pasado y que seguimos, como bien orientaron nuestros dirigentes, hasta el mes de diciembre conmemorando los 48 años, y una vez empiece el 2021 ya, obvio, hacia los 49 años, pero más que eso, hacia los 50 años de luchas y victorias. Y ya en sala tenemos al compañero Diógenes Sánchez, compañero docente, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, porque esta semana, así como todo este periodo, se han venido también manifestando nuestros sectores docentes, de padres de familia, estudiantes, la educación en peligro, la educación en asedio. Hay un sistema que ya lo hemos venido conversando en el programa de hoy con las compañeras que estuvimos dialogando, y en el caso panameño inmediatamente ya para la pregunta, Diógenes, tu saludo, y de una de las respuestas, ¿qué se está dando? Hay despidos, hay recortes presupuestarios, hay una maniobra dentro del Ministerio de Educación que no responde con los intereses del pueblo. Hay miles, hasta se habla una cantidad escalofriante de gente, de estudiantes que no han podido accesar a la parte virtual. Háblanos un poco cómo está el contexto de la educación y la lucha que llevamos como ASOPROF y las organizaciones del movimiento docente y popular del país en la educación. Buenas tardes. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la oportunidad, y también felicitar al Suntra en su 48 aniversario, un sindicato que ha logrado ganarse un sitial en las luchas populares de este país. Y desde ya, bueno, le damos nuestras felicitaciones a los compañeros dirigentes, a Genaro, a Saúl y muchos otros dirigentes que forman parte de ese gran sindicato combativo y clasista, ¿no? En el caso particular nuestro, con el tema educativo, efectivamente el día de ayer realizamos una actividad de protesta en el Ministerio de Educación en Cárdenas, precisamente para enfrentar a las autoridades, porque ellos vienen señalando una serie de cosas que no se traducen en hechos concretos en la realidad. Por ejemplo, una de las denuncias que reiteradamente hemos venido señalando tiene que ver con el tema de la conectividad. Tenemos un gran porcentaje de estudiantes nuestros que no tienen la posibilidad de poder conectarse de manera interactiva con el docente. Inclusive hay áreas aquí en la provincia de Panamá donde inclusive los propios estudiantes no tienen ningún tipo de conectividad. Ahora esa situación se hace mucho más grave en las áreas comarcales, en las áreas indígenas, donde no hay electricidad, donde no hay agua potable, donde no hay señal de teléfono, y donde el único funcionario público que existe en esas áreas es el maestro, que va a llevar ese proceso educativo a esa área. Entonces, realmente estamos con un gobierno que dijo que iba a hacer de la educación la estrella, y la verdad, esa consigna propagandística del gobierno actual realmente contrasta con los hechos concretos cuando vemos, por ejemplo, cómo a la universidad se le recortó 91 millones de dólares para el próximo año, y ya para este año, desde antes de la pandemia, le habían recortado 25 millones de dólares. Igualmente en educación, para este año le habían recortado 44 millones de dólares al Ministerio de Educación. Entonces hay una contradicción profunda entre los
entre las políticas gubernamentales que tienen en materia educativa, que dice que van a hacer de la educación una estrella. Sin embargo, la misma no se concretiza en la realidad, porque vemos que son presupuestos irrisorios que se están dando en este momento. Y lo peor del caso es que en medio de esta tragedia humana que tiene que ver con el COVID-19, en medio de esta crisis sanitaria que hay a escala planetaria, nos hemos enterado que desde el mes de agosto se están dando una serie de despidos, sobre todo contra los funcionarios administrativos. Ya desde el mes pasado, el Meduca emitió un comunicado donde no se van a contratar más docentes, es decir, que en este momento han fallecido una gran cantidad de docentes que no fueron nombrados nunca en su puesto de trabajo, que ya por sí había un déficit sumado a la cantidad de docentes que han fallecido. Había una gran cantidad de vacantes, y la decisión que tomó el Ministerio de Educación es que no va a nombrar a más nadie en esas vacantes. Así que lo que ha hecho el Meduca es saturar más de estos grupos a los maestros y a los profesores. Es decir, que los grupos que no tenían maestros, que no tenían profesores, lo que han hecho es distribuirle esos grupos a los profesores, saturando y recargando a los docentes de más grupos y de más estudiantes, con el ánimo de evitar nombrar personal docente. En el caso del área administrativa, estamos viendo madres de familias solteras, madres de familias con niños discapacitados, madres de familias que dependían de ese salario mínimo de $600, que es lo que le pagan a una secretaria de escuela y que le pagan a un trabajador manual. Y esos $600 los han destituido sin ningún tipo de justificación alguna. No hay causa justificada que explique por qué lo están votando de su puesto de trabajo, a pesar de que ellos tienen un contrato que finaliza el 31 de diciembre. Desde el mes de agosto le están cesando, es decir, están violando derechos humanos. Esto es un acto inhumano, esto es un acto cruel, hacerle esto a un pobre trabajador manual que depende, que su única fuente de ingreso era ese salario humilde que cobra de 600 balboas, y que ahora se ve privado porque el gobierno está despidiendo a estos humildes trabajadores del sector administrativo. Diógenes, como habíamos indicado, las cifras son terribles. Miles de jóvenes estudiantes no han podido accesar a esta parte virtual que se impone por la pandemia, sí, pero que ya venían haciendo unos experimentos sobre este tema. ¿Cómo valora la SOPROF y los movimientos de educadores esta etapa de la educación virtual? Y no solo aquí en la media, sino también en la universitaria, en la básica, en toda la educación en general. Hay preocupación, los padres de familias, si no tienes para comer, ¿cómo vas a tener para la tarjeta? En fin, lo social también repercute directamente en esto. ¿Qué nos dicen de esta situación? Y con los que tú agregas, ¿no? Los despidos que se están dando de manera injustificada. Sí, mira, Fulo, es un solo sistema educativo, de preescolar hasta la educación superior. Y toda ella está atravesando una profunda crisis económica, porque no hay la voluntad política de este gobierno de dotar de los recursos suficientes al sistema educativo. Como tú muy bien lo manifiestas, hay familias donde para poder, si comen, no compran tarjeta, y si compran tarjeta, no comen. Y es una realidad. Es decir, que lo que ha hecho esta pandemia, que realmente es una sindemia, cuando se conjuntan varias pandemias a la vez, que es la pandemia del coronavirus, la pandemia de enfermedades crónicas, se suma también la pandemia de la desigualdad social, que hacen entonces una triada y forman lo que de la Facultad de Medicina denominan una sindemia, cuando se conjunta la pandemia de las enfermedades crónicas, que están muy evidentes en este país, con la pandemia del coronavirus y con la pandemia de la desigualdad social, que es un elemento que se incorpora. Entonces, realmente siempre hemos preferido hablar del término de sindemia más que de pandemia. Y esta sindemia que está afectando al país ha hecho patético el hecho de que el gobierno nacional no tiene una política coherente. Porque, por ejemplo, dijeron que iban a dotar de lácteos y de dispositivos a los estudiantes, y resulta ser que no han entregado ninguna. Después dijeron que iban a construir una plataforma llamada Ester, que le iba a permitir la conectividad a los estudiantes, y tampoco ha sido posible. Y se han gastado $30 millones en esa plataforma Ester. Entonces,
En este momento ni siquiera las guías didácticas ni los módulos le han llegado a los centros escolares. Hay muchos centros escolares y aquí hemos escuchado a gran cantidad de padres de familia que han venido sistemáticamente denunciando el hecho de que no han llegado los módulos a las escuelas. Entonces, esto es incongruente porque cuando vemos entonces el presupuesto de la Asamblea Nacional, resulta ser que el presupuesto de la Asamblea Nacional se incrementa. Si vemos el presupuesto del Ministerio de Seguridad, se incrementa. Entonces, obviamente que nos están pidiendo prioridad e inclusive hasta se priorizó un currículum de algunas asignaturas, pero vemos que entonces no se prioriza el tema educativo ni el tema de salud. Entonces, realmente tenemos un gobierno nefasto, tenemos un gobierno corrupto, un gobierno que en plena crisis social y económica y sanitaria están robando como puedan. Solamente hemos visto los escándalos de los centros modulares, de la cantidad de respiradores con sobrecostos, la cantidad de contratos que salen del Ministerio de la Presidencia. Es decir, que estamos realmente en plena crisis sanitaria. Realmente este gobierno se está burlando abruptamente del pueblo panameño que en este momento está sufriendo la carencia de una política coherente, que bueno, nunca ha sido coherente. Realmente este gobierno nunca ha sido coherente en los distintos periodos en que han gobernado, nunca ha sido coherente realmente en destinar los recursos suficientes para atender las grandes necesidades que tiene el sistema educativo. Tiene el micrófono apagado. Sí, disculpa. ¿Qué acciones podemos seguir esperando del movimiento docente, de todo el movimiento de lucha por una educación realmente de bien para el pueblo? Se hizo ayer la cadena humana. ¿Qué otras cosas podemos informarle al pueblo panameño para que nos sumemos también a estas luchas? Sí, bueno, mira, el día de ayer hicimos ya nuestra primera protesta de manera física. Ya la vez pasada tuvimos un paro virtual, hicimos una paralización de clases de manera virtual y ahora ya lo hicimos físicamente. Y si el gobierno no da respuestas concretas a las necesidades que tiene el sistema educativo, si el gobierno pretende seguir burlándose realmente de los sectores más vulnerables, que en este momento son nuestros niños, nuestros adolescentes que están en el sistema educativo, vamos a tener que tomar acciones de más fuerza. Ya rompimos el miedo, ya hicimos nuestra primera acción física y fue a nivel nacional, se hizo en Chiriquí, se hizo en Herrera, se hizo en Los Santos, se hizo en Coclé, es decir, en Colón, en todas las provincias del país hubo estas protestas, se hicieron de manera simultánea y vamos a seguir haciéndola porque no vamos a permitir que realmente este gobierno violente el derecho humano de una educación digna para nuestros estudiantes, que siempre hemos dicho. No hablamos de una educación de calidad, el término que utilizamos nosotros es una educación digna para nuestros estudiantes, porque el término de calidad está muy vinculado al tema mercantilista. Nosotros preferimos hablar de una educación digna para nuestros estudiantes, donde solicitamos que se doten de los recursos y del financiamiento necesario para que nuestros estudiantes puedan tener la oportunidad de salir de la pobreza en la cual se encuentran en este momento. Muy bien, bueno, danos tus palabras finales. Este es el programa La Voz del Suntra y de los movimientos sociales. Sabemos que vamos a contar contigo, Diógenes, más adelante en medio de toda esta lucha, porque hay que seguir denunciando, hay que seguir informando y orientando a nuestro pueblo. Tus palabras finales y tu despedida, Diógenes. Sí, bueno, obviamente que el tema educativo es un tema que le corresponde a muchos actores de la sociedad, a los padres de familia, a los trabajadores, porque son sus hijos los que están en las escuelas públicas. Y creo que el tema educativo debe ser un tema de interés general. Siempre hemos contado con el apoyo de CONUSI, del SUNTRA, y eso nos parece muy bien. Solamente nos resta decir que nos mantendremos en la calle, vamos a seguir denunciando el secuestro que tiene el gobierno nacional con la educación pública de este país, porque ahora resulta ser, Fulo, que ahora sí se le quiere entregar dinero a las escuelas particulares, cuando las escuelas públicas ni siquiera le ha llegado el FESE a su fondo. Es decir, ¿cómo le vas a entregar dinero a escuelas particulares cuando las escuelas públicas ni siquiera le ha depositado el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, FESE? Entonces realmente nos van a encontrar en la calle y vamos a necesitar el respaldo y el apoyo de todos los sectores organizados que defienden una educación pública, gratuita, obligatoria
y digna para el pueblo panameño. Muy bien, muy bien. De hecho, estos espacios nuestros de Frenadeso, de Suntra, de Conoce, como bien dice, están a disposición. Vamos a ir preparando algún tipo de actividad donde podamos profundizar eso que dices al final. Este es un tema que va a tomar y que tenemos que desarrollar con tiempo, el tema de la educación pública con respecto a la educación privada. O sea, quieren hacer una división cuando tú bien decías al inicio, es una sola educación, es un solo pueblo y tenemos que beneficiar a todos por igual. No hay que tener prebendas con nadie. Así que te comprometo ya desde ahora aquí en el programa La Voz del Centro de los Movimientos Sociales a profundizar el tema este de una sola educación, no es ni pública ni privada, es una sola y que donde todos y todas se beneficien. Así mismo es, con gusto, Fulo. Bueno, muchas gracias, Diógenes. Este fue compañero Diógenes Sánchez de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, también dirigente de nuestras organizaciones en este su programa La Voz del Suntra y de los movimientos sociales por su emisora KW Continente. Esta semana los compañeros del Suntra se mantuvieron en las acciones, se dieron acciones en calle. Vamos a escuchar brevemente parte del discurso del compañero Saúl Méndez en la acción que se dio por parte de los compañeros del Canal de Panamá este martes 29 de septiembre. Los compañeros se movilizaron y realizaron una acción porque en el Canal de Panamá también, así como en los trabajadores del comercio, así como en el aeropuerto de Tocumen, en fin. Vamos a escuchar parte del discurso del compañero. Son noticias. A nombre de la Suntra, que también hace parte de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, nos hemos hecho presente a efecto de mostrar nuestro acto de solidaridad con las distintas organizaciones sindicales aquí presentes en función de la negociación del convenio o los convenios colectivos que están desarrollando en estos precisos momentos. Debo decir que como una política permanente, después de la reversión, hay una serie de derechos fundamentales que el mundo del trabajo reconoce a los trabajadores en cada parte del planeta, pero que mágicamente en la autoridad del Canal de Panamá esos derechos, que son conquistas y que son derechos humanos, no se respetan. Y tiene que ver con un procedimiento quizás heredado de negociaciones pasadas, pero que están lacerando las aspiraciones de la presente y futuras generaciones de trabajadores que están aquí. El derecho de negociación colectiva es un derecho universal, como el derecho de organización. También el derecho de los trabajadores de realizar huelga, el derecho de protestar. Todos estos derechos mencionados son como el derecho a la vida, es un derecho humano también. Es decir, cada ser humano que nace con estos derechos. Pero aquí, en Panamá, hay la particularidad que estos derechos no se respetan en este área. Pero no es solo este área. Esto mismo ocurre con los trabajadores públicos, que ahora han dado algunas personerías jurídicas, pero que todavía no se negocia convenio colectivo, a excepción de los trabajadores de la Universidad de Panamá, que han logrado a través de su sindicato negociar un convenio colectivo. Pero esto también ocurre en el sector privado. Cuando los trabajadores tratan de organizarse, los empresarios los despiden. Ustedes deben haber sido testigos de esa situación que se presenta en distintos sectores. Quiere decir que cuando hablamos de trabajadores en el sector público y privado, hay una política sistemática de negarnos derechos, libertades, incluso consagradas en la Constitución Política de la República. Esto es importante tenerlo presente, porque cada batalla que libra la clase obrera en el país se encuentra con un muro que representa a quienes el pueblo elige, mal o bien lo elige, pero todos tienen la misma política, contra quien los elige. No importa el partido burgués que ha gobernado en los últimos 30 años, no importa si fue hombre o mujer, o quién se disputa ser más corrupto o más ineficiente cada vez que termina un periodo. Eso no importa, porque esa supuesta diferencia
son unificadas cuando se trata del derecho de los trabajadores. Por eso vemos desigualdades, por eso vemos un país de inequidad, un país donde 115 personas son ultramillonarios, un país en que alguien antes de sentarse en la administración del canal tiene un salario de $26.000 mensual y automáticamente quienes están en la junta directiva aumentan su dieta. ¿A quién le pidieron permiso para eso? Ellos tienen que venir a hacer una marcha aquí, una protesta para que les den esas reivindicaciones. No, pero cuando se trata de los trabajadores, indistintamente su calificación de capitán, ingeniero, prop o lo que sea la calificación que tenga cada compañero, entonces hay que luchar. Esa es la diferencia. Bueno, fue parte de ese mensaje que le dio nuestro compañero Saúl Méndez a los trabajadores del canal y a los que estaban solidarios ahí de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, los compañeros de FENATIA, los compañeros del SUNTRA, en fin. Se siguen realizando acciones por parte de las y los trabajadores. De hecho, nos informan que en este momento se da una acción ahí en Perejil por parte de otros sectores de trabajadores que luchan por los derechos de los trabajadores, valga la redundancia. Lo importante aquí es que tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir luchando. El pueblo requiere de sus organizaciones al frente y lo estamos haciendo. Los compañeros de Suntrack desde el lunes, al menos esta semana, el lunes estuvieron en la Contraloría, martes estuvieron con los compañeros en el Ministerio de Trabajo en la mañana y en la tarde con los compañeros del canal. El miércoles se siguieron movilizando en los proyectos. Todo esto porque no se está cumpliendo con decretos, con acuerdos. El falso momento que se dijo que se estaba reformando el Código de Trabajo para preservar trabajo, no se está diciendo, valga el tema, ¿no? Por eso nuestros compañeros del Suntrack se mantienen en las calles, han anunciado acciones para la próxima semana. La CONUSI va este miércoles, desde las 9 de la mañana nos organizamos en la Avenida de los Mártires, en la Rotonda, vamos a la Corte Suprema de Justicia, porque hay que seguir planteando también en ese escenario jurídico las denuncias en la Corte Suprema de Justicia, el tema del teletrabajo. Además de eso, también como parte de las acciones en contra de un sistema y de una realidad que afecta a los trabajadores, a las trabajadoras. Lo han escuchado por parte de los compañeros docentes, van a seguir también activándose. Los compañeros del movimiento estudiantil, en términos generales, la Universidad de Panamá también se sigue manifestando. El pueblo está organizándose y está luchando. Los compañeros del Suntra también han planteado la realidad de abren algunos puestos, pero no con las condiciones que ellos esperan. Y obviamente, eso es parte de la realidad que vivimos, que nos quisieron imponer los empresarios, pero no nos vamos a dejar. En esa realidad se está desarrollando este mes, inicia este mes de octubre, un mes de lucha, un mes de avance. Se aproxima el 25 de octubre, el Día del Obrero de la Construcción. Ya los compañeros también han planteado alguna serie de actividades que en su momento van a anunciar, en fin, lo que hay a nivel continental y mundial, que bien nos comentaba la compañera Laura. Y por eso estamos aquí en su programa La Voz del Suntrack y de los movimientos sociales por KW Continente, para que podamos accesar a esa información. En nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube, Frenadeso Noticias, pueden accesar a todos estos videos y audios que están de las actividades que hemos estado desarrollando todo este tiempo. Además de nuestras redes sociales que reiteramos, en Twitter, al menos lo de Suntrack y Frenadeso, en Twitter tenemos @Suntrax1 y @Frenadeso y @Frenadeso2. En Instagram tenemos @Suntrax10 y @Frenadeso. Y en Facebook tenemos Movimientos Sociales de Panamá, La Voz de Frenadeso, Frenadeso Panamá, Suntrax Panamá. Asimismo, también las demás redes de nuestras organizaciones del Movimiento Social Panameño. Tenemos que seguir en esa batalla de las ideas también, llevando adelante nuestro mensaje. Y reiteramos, los compañeros han planteado actividades esta semana, se mantienen las acciones de calle, se mantienen las acciones técnicas, vamos a decir jurídicas y de diálogo, porque eso lo hemos planteado claramente, el diálogo es necesario, es importante, pero un diálogo
equilibrado y que tenga una respuesta efectiva para las y los trabajadores y el pueblo en general. Así que con esto vamos cerrando el programa de la tarde de hoy. No sin antes recordar, el próximo sábado seguimos en su programa La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales por su emisora KW Continente. Y además de esto, en nuestras redes sociales, que vienen también foros virtuales por nuestras cuentas, nuestras redes sociales, Facebook Live, vienen por Instagram Live, están los compañeros de Mocona FB los viernes activados en las cuentas, a las 7 de la noche tienen entrevista todos los viernes, y además ya también los compañeros del FAT, nuestro instrumento político electoral se activa y vamos a estar pendientes a esa reinscripción de nuestro Frente Amplio por la Democracia. Ricky Bermúdez, muchas gracias. Si lucha no hay victoria, Ricky Bermúdez.